Se oficializa en la Asamblea Nacional el pedido de juicio político al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos por incumplimiento de funciones durante su administración. De su lado, el ministro Ceballos rindió de forma reservada su versión en la Fiscalía General del Estado, relacionada a la 19. Hospital IES Quito Sur recibe 220 pacientes diarios con coronavirus, lo que preocupa a las autoridades, pues su capacidad ya está llena. Largas filas de usuarios se registraron en los exteriores del registro civil en Quito y Guayaquil, tras la ampliación del horario de atención para cedulación a pocos días de los comicios. Militares colombianos se enfrentaron contra insurgentes cerca de la frontera con Ecuador. Un guerrillero fue abatido y se incautaron armas presuntamente ecuatorianas. Policías rocían gas pimienta y esposan a una menor de 9 años en momentos en que sufría una crisis emocional. Así empieza la noticia, emisión estelar. Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia, hoy lunes 1 de febrero del 2021. Compañeros, muy buenas noches. Compañeros y amigos, buenas noches y bienvenidos. Enseguida lo más destacado de esta jornada. Así es, compañera, muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este inicio de mes e inicio de semana. Mucha atención, amables televidentes, porque en la Asamblea Nacional se oficializa el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Las causales argumentan incumplimiento de funciones durante su administración. Escuchemos. Presento formalmente. El asambleísta Ángel Sinmalesa, a través de medios electrónicos, formalizó el pedido de juicio político contra el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. En total, son 38 los legisladores que respaldan este proceso. El documento agrega 3 causales por incumplimiento de funciones. Una de ellas hace referencia a la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Falta de cumplimiento con el cronograma, planificación y programación de vacunas, pues el ministro de Salud incumplió. El ministro de Salud demostró que existió tráfico de influencias y mal uso de los recursos públicos al desviar la vacuna a un centro privado que no estuvo dentro de la planificación para la entrega de las vacunas. La otra causal trata sobre la falta de nombramientos a personal de salud que trabajó durante la pandemia. Falta de cumplimiento con la ley de apoyo humanitario, pues los profesionales de la salud, empleados y trabajadores no recibieron el nombramiento establecido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario hasta el 22 de diciembre del 2020. También se lo responsabiliza por presuntas irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad. Cerca de 3.000 carnets de discapacidad se entregaron en momentos de pandemia y el ministro de Salud no entregó información a la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Sinmalesa indicó que la mayoría de las bancadas, entre ellas Creo Social Cristiano, Alianza País, Pachacutic, Bloques Independientes y algunos asambleístas de Revolución Ciudadana, respaldaron el pedido de juicio político. Según la Ley Orgánica de Función Legislativa, este proceso no podrá durar más de 45 días, pues el próximo lunes se reintegra el Consejo de Administración Legislativa CAL para que se dé trámite. Informó Valeria Navarro. Y en este contexto, amigos, de forma reservada, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos rindió su versión en la Fiscalía General del Estado relacionada a la distribución de las vacunas para el COVID-19. Tal como ingresó sin hacerse sentir, salió de la Fiscalía General del Estado Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, donde rindió su versión libre y voluntaria como parte de la indagación previa por el presunto delito de tráfico de influencias. Una de las denuncias salió de la agrupación Acción Jurídica Popular. El presunto delito es un tráfico de influencias porque sin atender a la planificación que estaba prevista para la vacunación, que era dar prioridad a los médicos, se destinó vacunas para un centro geriátrico y para un hospital que no estaba en el plan. Para sustentar la investigación, la Fiscalía solicitó a la Secretaría de Salud
las certificaciones del protocolo y plan que se estableció para determinar el orden y forma para la vacunación contra el virus del COVID-19, como lo ya ejecutado hasta este momento. Otra información demandada es actas de entrega en la que se valide el número de vacunas entregadas al Hospital de los Valles, así como los responsables de dicha solicitud y entrega. Hay elementos obviamente que configurarían el tráfico de influencias, es decir, el utilizar la posición de un servidor público para beneficiar a terceros, a familiares o a personas con las cuales yo voy a dar una retribución. Eso se llama tráfico de influencias porque es aprovechar del cargo para utilizar bienes públicos a favor propio o de terceros, en este caso de familiares del señor ministro, como eran su madre. También se demandó certificación en la que conste que personas que no corresponden al denominado personal sanitario de primera línea recibieron la vacuna y el lugar donde se realizó. Solo los demandantes dieron declaraciones. Aspectos relacionados con lo que dijo el ministro, con lo que ha señalado, no podemos manifestarnos debido a la privacidad de esta etapa del proceso penal. A Pfizer, que remita certificación de cuántas vacunas fueron entregadas al Ministerio de Salud para su distribución y si existe algún protocolo para su aplicación. Ceballos, luego de cumplida la diligencia legal, no dio declaraciones, informó Héctor Romero. Más adelante, reprochable, policías rocian gas pimienta y esposan a una menor de 9 años cuando sufrió una crisis emocional. Los detalles en instantes. Ya poco de cumplirse una semana del crimen del presentador Efraín Ruales, no hay detenidos, pero sí el análisis de cientos de videos del recorrido del vehículo de la víctima y también del carro en que se movilizaban los sicarios. Este martes habrá un plantón contra la muerte y la inseguridad. Para la Policía Nacional, la investigación del crimen de Efraín Ruales no ha sido nada fácil. Tienen muchas pistas, ya no 5 sino 8 hipótesis según las autoridades y cientos de videos. Desde el momento en que llegó la víctima la mañana del pasado miércoles al gimnasio en el norte de Guayaquil. Esto registró, por ejemplo, el circuito cerrado de La Garita. También existen imágenes de cámaras, empresas, viviendas, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y del ECU 911. Todo es analizado según el comandante subrogante de la zona 8. Son muchas hipótesis que manejamos. Mientras no tengamos algo concreto, algo oficial, muy difícilmente lo podemos hacer. Y ya tienen el perfil de las personas que conducían el carro, entre ellas una mujer que iba en el volante, según las imágenes captadas por otras cámaras en sitios en los que se han presentado asesinatos con la misma modalidad. Y estuvo también ese automotor. Sería la misma ciudadana que utilizó guantes y abandonó con otro sujeto el carro que se utilizó en el crimen del presentador, pero con placa cambiada, y se fue robado el 6 de enero en la ciudadela Guayacanes. Hay diferentes situaciones complejas, como por ejemplo las huellas dactilares, muchas cosas que se pueden ver dentro de un vehículo que ha sido el causante o el móvil de este tipo de problemas. Entenderse que lo incendiaron, entonces eso opacó un poco la parte de sacar algunas pruebas, algunos indicios, pero ellos sí continúan en todo eso. En los próximos días, la Fiscalía llamará a rendir versiones a familiares, amigos y compañeros del comunicador, mientras que para ese martes 2 de enero varias organizaciones sociales han convocado un gran plantón denominado Contra la Muerte y la Inseguridad en el exterior de la Fiscalía Provincial de Guayas, informó Charlie Guisa. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que 2 individuos perpetraron un robo en la ciudadela Guayacanes al norte de Guayaquil. Aquí los detalles. Eran pasadas las 11 de la noche del viernes 29 de enero, cuando estas 2 personas sentadas al pie de una tienda en la ciudadela Guayacanes fueron sorprendidas por 2 sujetos que llegaron con armas a despojarlos de sus pertenencias. Sin importar que estuviese presente un menor de edad, los antisociales se llevaron los celulares, incluso golpearon a una de sus víctimas. Escenas como estas ya no asombran a los moradores del sector. Y no es la primera vez, esto es seguido.
Sí, demasiada delincuencia, o sea, que uno no puede salir en la mañana, no puede salir en la noche. La inseguridad se ha convertido en el pan de cada día, aseguran ellos. Ya no pueden salir tranquilos porque temen que en cualquier momento alguien los sorprenda para robarles. Está preocupante, pero igual tienen que andar con cuidado porque igualmente saben que a estar hasta tan tarde en la noche ya prácticamente ya comienzan. Mientras tanto se resignan a la idea de cerrar temprano sus negocios y a la calle llevar la menor cantidad de objetos posibles. Informó Celeste Dueñas. Y una patrulla del ejército colombiano mantuvo un combate a fuego cruzado con insurgentes en el municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador. Un guerrillero fue abatido y uniformes militares y armamento posiblemente ecuatoriano fueron incautados. Son momentos en que el ejército colombiano en la costa del Pacífico nariñense llegan con el cuerpo abatido en el combate de alias Negro, parte del GAO residual Los Contadores, que opera en este punto fronterizo con el Ecuador, cuyos tentáculos han avanzado hasta las regiones más cercanas a territorio nacional, como las parroquias del Carmelo, Julio Andrade, en la provincia del Carchi. Consiguió un importante resultado en contra del grupo armado organizado residual Contadores que delinque en la jurisdicción. Es así como en el desarrollo de acciones ofensivas se sostuvo un combate en la vereda Charco Largo del municipio de Tumaco, en donde se obtuvo como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un sujeto que hacía parte del componente armado de esta estructura. Uniformes militares y armamento de grueso calibre fue incautado en el combate que se registró en una vereda del municipio de Tumaco frente a la provincia verde de Esmeraldas. Al parecer los insurgentes descansaban en la zona cuando se encontraron con la patrulla militar, en donde se logró la incautación de 2 fusiles, 15 proveedores, abundante munición, material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. Con este resultado se afecta la estructura armada de esta organización criminal responsable de múltiples crímenes contra la fuerza pública, la población civil. Este grupo armado es el protagonista de eventos delictivos como secuestros, extorsiones y combates fuertes con otros GAOs por posesión de territorio, lo que hace que decenas de comuneros migren de sus tierras buscando refugio en poblaciones cercanas, en donde se han generado desplazamientos, confinamientos, además de la confrontación que se da entre estructuras dedicadas al narcotráfico. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y un conductor de una cooperativa de buses invadió el carril en la vía Pujilí-Lamaná y provocó un choque frontal. El hecho fue captado por un video aficionado y desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anuncian sanciones. La Cotopaxi, Lambato. El ciudadano grababa sin querer lo que se convertiría en un accidente de tránsito, cuando inicialmente pasa el bus de la cooperativa Cotopaxi y de pronto en plena curva, un bus de la cooperativa Ambato trata de rebasar. Ya se imaginará usted el resultado. De pronto se escucha un frenón y el golpe. Ahí está. Inmediatamente ambos vehículos paran, el populacho corre. Instante preciso del choque. Es que este último bus, al tratar de rebasar por un carril que no debía, se impactó de frente con este vehículo pequeño. Se escuchan entonces reclamos, llantos en medio de la desesperación. Había ocurrido lo peor, quizá un paseo familiar que por poco termina en tragedia producto de la imprudencia ajena. Hecho ocurrido en la vía Pujilí-Lamaná, sector Apagua. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, fue uno de los primeros en reaccionar ante el accidente y citó a través de su cuenta de Twitter: ante la irresponsabilidad de conductor que juega con la vida de personas, desde Obras Públicas DC como ente rector de la seguridad vial, he dispuesto de manera inmediata se abra un expediente de sanción para la cooperativa. Desde la Agencia Nacional de Tránsito se indica que inició un procedimiento administrativo a la cooperativa de buses Ambato y que como medida cautelar se intervendrá la cooperativa de transportes. Además se suspenderá provisionalmente las frecuencias y rutas Quevedo-Ambato y viceversa a partir de las 12 horas del martes 2 de febrero de 2021 hasta el 17 de febrero del mismo año. El procedimiento también implica que toda la flota vehicular de dicha cooperativa deberá realizar la revisión técnica vehicular en cualquier centro de revisión técnica del país. ¿Pero qué pasó con el conductor del bus? Este escapó del lugar tras el incidente. El momento que se produjo el accidente de tránsito, el individuo ya no se encontraba en el lugar del accidente. Sin embargo, por fuentes extraoficiales conocimos que el conductor fue detenido este lunes y deberá responder por el siniestro vial. Ahí está. Informó Marín Jaramillo. En los
El hospital del IES Quito Sur recibe a 220 pacientes diarios con coronavirus. Al momento existen más de 50 enfermos esperando por una cama en una unidad de cuidados intensivos. Hay preocupación porque su capacidad no da para más y los pacientes siguen llegando. Llegar al hospital del IES Quito Sur es como si estuviésemos nuevamente en los meses más complejos de la pandemia. La presencia de enfermos aquí es frecuente, vienen de todas las edades con oxígeno. Les ve desde aquellas familiares que desde la mañana de este lunes esperan respuestas por la salud de su madre COVID positiva. En casa todos se enfermaron y presumen cómo. Hice uso del transporte público, no fue mucho lo que ocupé el transporte público. Pero si fuera del hospital el panorama es este, dentro de la casa de salud es aún más complejo. La atención a los enfermos se ha duplicado con respecto al año anterior. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 teníamos una media de atención COVID de 100 pacientes. De esos 100 pacientes, el 80% eran leves. Ahora tenemos una media de 220 pacientes día. Francisco Mora, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica, explica que en hospitalización todo está lleno de enfermos, al igual que en la unidad de cuidados intensivos. Solamente ahí las 25 camas están ocupadas y hay una larga lista de enfermos esperando por una cama en UCI. Se encuentran 54 esperas de unidad de cuidados intensivos. Solamente aquí hay 568 pacientes con COVID-19 y prácticamente todo se ha destinado para su atención. Cafetería, el servicio de endoscopía ya es parte de COVID como una hospitalización COVID, el servicio transfusional es una hospitalización COVID y el servicio de hospital del día es una hospitalización COVID. Es decir, cada una de las áreas de infraestructuras hospitalarias han sido garantizadas en este punto para dar la atención a pacientes COVID. Y es que la situación en esta casa de salud es preocupante, porque hasta diciembre registraban 2 fallecidos por coronavirus diariamente. Sin embargo, al momento se registran hasta 7 víctimas mortales diarias. Mora también explica que dentro de la compleja situación por la pandemia también se registran niños con coronavirus. Alrededor del mes, 40 pacientes pediátricos mensuales con COVID. En el hospital del IES Quito Sur, desde que empezó la pandemia, se han atendido a al menos 61.000 enfermos con cuadros respiratorios. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras que en Guayaquil, decenas de familiares de pacientes de los hospitales Universitario y Guasmo Sur se quejan porque deben esperar a la intemperie para obtener información sobre su estado de salud. Según la autoridad, la medida se adoptó para evitar aglomeraciones debido a la pandemia. Cada uno se protege como puede. Llevan sus asientos o improvisan con lo que encuentran entre el polvo de su propia impotencia. Tenemos que improvisar estos plásticos y sentarnos acá en el muro ni nada. La silla nos la prestan los guardias y todo eso. Sucede en 2 hospitales del Ministerio de Salud en Guayaquil. En el Universitario, por ejemplo, al mediodía es la hora pico y más de un cuestionamiento. La primera vez que llovió yo estuve aquí y así mismo con lluvia me fui mojada. Yo soy de aquí, vivo por el batallón, pero mi hija vive en Durán. Antes, afirman, los hacían pasar a la sala de espera, pero la pandemia lo ha trastocado todo. Si nos quieren dejar aquí afuera, que pongan un techo y una silla donde sentarse para que no nos quememos o nos mojemos con la lluvia. Solamente los guardias nomás son los que llaman acá para pedirle la ropa, algo para el paciente que está dentro. En el Guasmo Sur no habían tantos, pero tenían suficientes argumentos, dijeron. Ellos nos piden un número telefónico y ellos nos llaman, pero si no nos llaman no tenemos a dónde llamar nosotros. Solicitamos una entrevista a la Coordinación Zonal de Salud para conocer el protocolo establecido. Informaron que son medidas de prevención por la pandemia. No nos quieren ni prestar un baño, un servicio higiénico. No nos quieren prestar. Aquí verán dónde, si se van a meter por allá por los montes. Informó Jorge Escobar. Llegaron las dosis de vacunas contra el COVID-19 al Hospital Isidro Ayora en Loja y como estaba previsto, quienes integran el personal de primera línea de esa casa de salud serán los primeros en ser vacunados. Llegaron a Loja las primeras dosis de vacunas de COVID-19. Estas serán puestas a los que están en primera línea del Hospital General Isidro Ayora, en especial a médicos y enfermeras del área de cuidados intensivos y del área de COVID. Muy contentos de recibir la vacuna. Nos da mayor seguridad para poder realizar nuestro trabajo de una mejor manera.
Daniel Pacheco Montoya, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos, fue uno de los primeros profesionales en recibir la primera dosis de vacuna contra COVID-19. Su satisfacción se expresó en la gratitud al Ministerio de Salud Pública. Queremos que llegue a toda la población, que esa realmente va a ser el arma definitiva para terminar con esta pandemia. El Hospital Isidro Ayora es el hospital satélite de la región sur. En estos 10 meses de atención ha recibido a más de 800 pacientes que pertenecen a las provincias del Oro, Loja y Zamora Chinchipe. En los próximos días llegarán más dosis de vacunas de COVID-19. Es el inicio de una nueva etapa de esta pandemia que ha afectado lo que es a todo el mundo, y creo que es una esperanza para toda la población. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y dentro de pocos minutos, reprochable, policías rocían gas pimienta y esposan a una menor de 9 años cuando sufría una crisis emocional. Ahora les informamos que continúa la emisión de cédulas de ciudadanía en todo el país a pocos días de las elecciones, siendo este documento el único requisito para poder sufragar. En Guayaquil se atendió a ciudadanos que habían agendado su cita por internet. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que el público madrugó para realizar el trámite y obtener el documento. Fueron los primeros en llegar a sacar su cédula de identidad. Madrugaron a la agencia principal del registro civil, ubicada en pleno centro de Guayaquil. La mayoría de los consultados no tenían agendada la cita. No he agendado, bien así nomás para ver si podía sacar la cédula. Porque está colapsada la red. ¿Qué le pasó con su cédula? A renovarla. No me permiten hacer ningún trámite. Porque yo reviso cada día la página para poder agendar y en ninguno de los registros civiles hay cupo. Antes de las 8 de la mañana se abrieron las puertas y bajo las respectivas medidas de bioseguridad ingresaron. Pero eso sí, solo los que tenían cita y personas vulnerables. No tenemos ningún colapso en la página. Se apertura el turnero, la gente lo puede solicitar sin ningún problema. Los grupos prioritarios, personas de tercera edad, mujeres en estado de gestación y ciudadanos con discapacidad, se acercan directamente cualquier día y serán atendidos. Durante el fin de semana existieron aglomeraciones en todas las agencias. A decir del coordinador zonal 8 del registro civil, Andrés Fantoni, esto se dio por la extensión de horarios que estableció la institución ante las elecciones del próximo 7 de febrero. De lunes a viernes seguimos dando el servicio de cedulación previo agendamiento de turno, que lo pueden hacer fácilmente por medio del portal web www.registrocivil.gov.es. El 6 de febrero y el domingo 7 de febrero de forma directa. Durante el fin de semana a nivel nacional se entregaron 18.400 cédulas. De este monto, 3.400 fueron emitidas en el puerto principal. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y mucha atención frente a la serie de inquietudes de la población. El Consejo Nacional Electoral recuerda a los votantes que no se aprobó el horario de votación de acuerdo al número de cédula y podrán hacerlo de 7 de la mañana a 17 horas este domingo. Eso mientras transcurren los últimos días para hacer campaña electoral. Hasta este viernes a las 0 horas, las organizaciones y movimientos políticos tienen el aval para que puedan promocionar sus propuestas de campaña. Desde ese día rige el silencio electoral. Aquí el llamado de las autoridades electorales por la pandemia del COVID-19. Es una situación muy delicada que deben tomar en cuenta las organizaciones políticas, evitar los mítines, las aglomeraciones de ciudadanos, que tomen todas las medidas de bioseguridad, porque incluso las mismas organizaciones políticas van a ser perjudicadas, porque si un ciudadano se contagia no va a poder asistir. Por otro lado, el consejero del Consejo Nacional Electoral CNE, José Cabrera, quiere sacar de dudas a los electores, aclarando el supuesto horario para sufragar. Un ciudadano no puede ir en la tarde a votar, va en la mañana, así tenga cédula par o impar, lo hace. Y lo mismo el caso contrario, si un ciudadano tiene el número de cédula final en par y no pudo en la mañana y va en la tarde, va con toda tranquilidad. Es un exhorto que se está haciendo para evitar las aglomeraciones, pero no es una obligación ni una ley.
Inquietudes que también despeja para los 271.642 miembros de las juntas receptoras del voto. Dentro de los reglamentos de miembros de juntas receptoras del voto, el Consejo Electoral no ha puesto ningún tema de exigir pruebas de COVID. Sabemos que el Ministerio de Salud ha ofrecido. Nosotros proporcionaremos al Ministerio de Salud los listados de las personas que están como miembros de juntas receptoras del voto para los que deseen que se hagan estas pruebas. Informó Héctor Romero. Son las 22:24. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos les contaremos el siguiente hecho. Policías rocían gas pimienta y esposan a una menor de 9 años cuando sufría una crisis emocional. Al volver, entérese dónde ocurrió. Ahora pasamos a otro tema para contarles que ya han arribado a nuestro país algunos observadores del Parlasur, quienes vigilarán el proceso electoral del domingo 7 de febrero. Ellos darán informes sobre su veeduría del Consejo Nacional Electoral. Este martes arribarán a nuestro país miembros del Observatorio de la Democracia del Parlasur, quienes estarán junto a representantes de otras misiones en las elecciones generales del 7 de febrero. Nos interesa que rápidamente se puedan, las actas que tengan difusión pública, desde el momento que, digamos, el ciudadano vote y desde el momento que esa acta es conocida, debería ser un elemento público. Son al menos 18 personas entre parlamentarios y técnicos que se dividirán en los principales puntos de Ecuador para precautelar, según indica el jefe de la misión, que se respete la voluntad popular. Todos tienen que estar con un compromiso muy fuerte. Sería bueno que cada candidato lo haga, de que va a respetar el resultado que diga, digamos, oficialmente el CNE, sea cual fue. El viernes que viene estaremos haciendo un informe preliminar, el domingo a la noche haremos un informe oral y después el lunes a la mañana ya le entregaremos al CNE nuestro primer informe provisional. Prevén quedarse en territorio nacional hasta 3 días después de los comicios y verificar que todo esté en orden, informó Adriana Peralta. Y a pocos días de finalizar la campaña electoral, en nuestro segmento Conociendo al Candidato, hoy les presentamos al aspirante a la presidencia de la República por el movimiento Juntos Podemos, Paul Carrasco. Paul Ernesto Carrasco Carpio, 49 años, ingeniero agropecuario, magíster en Administración de Políticas Públicas, consejero provincial de Azuay en el año 2002, 3 veces prefecto de Azuay en los periodos del 2004, 2009 y 2014. Experiencia en el sector privado, ninguna. El candidato presidencial Paul Carrasco es cuencano y en los tiempos libres se dedica de lleno a su familia. Conversamos con el también ex prefecto de Azuay, quien nos recibió en su domicilio. Aquí los detalles. Nos recibió en la puerta de su casa cuando llegaba de una reunión política en un barrio alejado del centro de su ciudad natal, Cuenca. Es Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Juntos Podemos, quien nos invitó a conocer la fonda de Carrasco, una colorida e importante parte de su casa. Tiene cosas de mi época política, mis padres, yo y mi hermano. Todos son cuadros que me han regalado, ¿no? Aquí colecciona cada uno de los presentes recibidos durante su trayectoria en la función pública y también regalos de familiares y amigos. Este soy yo, Paul Ernesto, de chiquito. Mi señora María Augusta, de niña. Mi hijo Camilo, mi hijo Joel y mi hijo Lorenzo. También nos mostró que se defiende a la hora de cocinar. La mejor sopa que he hecho en mi vida. ¿Cuál? Es una crema de camarón. Y de eso da fe su esposa María Augusta Serrano. ¿Cómo le está? Mucho gusto. ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿y ustedes? María Augusta Serrano, tenemos 25 años de matrimonio. Yo dirigía un proyecto, tenía 23 años. Necesitábamos un técnico y la oficina le escogió a María Augusta y llegó allá. Y nos conocimos, 4 meses y medio nos casamos. Todo el mundo decía, o sea, están locos. Ella reveló que Paul pasa mucho tiempo fuera de casa. Ahora vive solo en Quito y eso considera un sacrificio, pero con amor. Puede ser complicada la ausencia, el hecho de que no esté presente en ciertos actos que tienen los hijos o que tengo yo,
Pero si eso es lo que le gusta y si yo le amo, ¿cómo no le voy a apoyar? Es una familia amante de las mascotas, específicamente de los perros. Ya son 5 que los acompañan diariamente en casa. Imagínense el perro fino en la calle, abandonado. Usted ha vivido muchos años aquí en Cuenca, ama mucho a Cuenca, pero es hincha del Deportivo Cuenca, Barcelona, Emelec o Liga de Quito. Independiente del Valle. Le apoyé siempre al Cuenca por ser de Cuenca. Cambió mi visión, y no ahora, sino hace unos años, cuando conocí el proceso del Independiente del Valle. Yo oigo mucho bolero, era muy rockero, Iron Maiden, muchísimo, The Beatles. Y así se muestra el aspirante a la presidencia de la República por la lista 33, unos días en familia y otros trabajando en su oficina o fuera de la ciudad. Él considera a su esposa y sus 3 hijos como el motor para seguir en ese largo recorrido por cambiar el país, aunque sea en motoneta, informó Charlie Pizarro. Ahora veamos sus principales propuestas de campaña. Impulsar la agricultura. Para esto, todos los aranceles para los insumos agrícolas al 0%. Interés bancario al 2%. Además, todo aquel que le dé valor agregado a los productos agrícolas va a pagar menos impuesto a la renta. Vamos a hacer centros de acopio para que se pague el precio oficial a todos los productores agrícolas del país. Vamos a apoyar la iniciativa Más Galápagos. Vamos a proteger las especies que existen en nuestro mar territorial. Y por lo tanto apoyaremos ampliar la reserva ecológica marítima de 40 millas a 80 millas. ¿Para qué? Para proteger incluso, no solo por un tema ambiental, sino para dar la posibilidad de que la pesca aumente a futuro para nuestros pesqueros y para nuestra flota. No permitiremos pesqueros o barcos con bandera extranjera haciendo pesca de arrastre en nuestras costas y afectando a nuestras especies marítimas. Y bueno, los candidatos a la presidencia continúan con sus recorridos de campaña electoral a menos de una semana de los comicios. Detalles de inmediato. Se intensifican las actividades de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Primero, Guillermo Lasso, de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, se reunió con la prefecta del Guayas, Susana González. Aquí tocaron distintos puntos que tendrá en cuenta el candidato de llegar al sillón presidencial. Y luego de esta actividad se reunió también con los representantes de distintas juntas parroquiales. Gerson Almeida recorrió la provincia de Santo Domingo. Esta actividad la realizó con sus candidatos a la Asamblea Nacional. Isidro Romero del Movimiento Avanza se concentró en Quevedo y de ahí se dio tiempo para recorrer la provincia de Los Ríos. Aquí aseguró que pese a todo ha recibido amenazas. Giovanni Andrade también se dedicó a visitar distintos puntos, sobre todo ahora que estamos a poco de las elecciones presidenciales. Él estuvo por la Amazonía ecuatoriana. Guillermo Celi de Suma estuvo en Manabí, Rocafuerte, San Jacinto, Crucita y demás puntos en donde estuvo conversando con los manabitas. Yacu Pérez cumplió agenda desde Guayaquil. Aquí se dio tiempo para conversar de sus propuestas de trabajo y lo que aplicará de llegar a Carondelet. Por Alianza País, Jimena Peña también tuvo acercamientos con los habitantes de la provincia de La Suay, dando a conocer sus planes de llegar a la presidencia. Andrés Arauz también cumplió con actividades en la sierra del país. Riobamba es el punto en donde sostuvo un conversatorio con los ciudadanos, explicando su plan de trabajo, informó Julio César Saona. Y todo está listo en los recintos electorales para los comicios de este domingo 7 de febrero. Las autoridades de la Delegación Electoral del Guayas constataron que todas las adecuaciones se hayan realizado con los cambios requeridos para este proceso en tiempos de pandemia. Durante un recorrido por los recintos electorales, delegados del Consejo Nacional Electoral constataron que todo está en orden para el proceso de este domingo. Revisar algunas instalaciones, ver si hay la puerta de entrada, la puerta de salida. Si bien en ciertos cantones existe el riesgo de inundaciones, también hay los planes alternativos para ellos. Se verificó que en la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre se han habilitado 2 puertas para el ingreso y salida de los votantes por temas de bioseguridad. Anteriormente, por el mismo portón, era ingreso y retirada del personal. Ahora se ingresa por la puerta de ingreso principal y se ha habilitado
una puerta de emergencia hacia otro costado para que las personas puedan, una vez que sufragan, se retiren inmediatamente por allí. Tenemos 23 aulas para la Junta Receptora de Voto. Las aulas son amplias para tener pues dos juntas. Estamos hablando de 46 juntas receptoras. 46 juntas receptoras de voto. La intención es de una junta receptora del voto por aula. En su mayoría se está cumpliendo. Solamente las juntas o las aulas que presten el distanciamiento necesario, se utilizaría una segunda. Caso contrario, es una junta receptora del voto por aula, más los pasillos, más los lugares techados. El director de la Delegación Electoral del Guayas se refirió a todos los cambios que se darán en estos comicios. Ya no van a estar en una sola mesa, miembro de junta receptora del voto que va a ver la cédula y que va a hacer bajar la mascarilla al ciudadano es el que tiene el visor. Los demás solamente tienen la mascarilla, pero con el distanciamiento necesario. ¿Cada qué tiempo tiene que cambiarse la mascarilla? El promedio es cada 5 horas tienen que reemplazar las mascarillas. En cada junta receptora del voto habrá un kit de bioseguridad, el cual cuenta con el alcohol en gel y unas toallitas desinfectantes, las cuales van a ser utilizadas cada 20 votantes. En la provincia del Guayas se han habilitado 534 recintos, 69 más que en el proceso electoral del 2019, precisamente para evitar aglomeraciones. Informó Roselena Vázquez. Vamos a un nuevo corte comercial, pero cuando regresemos les contaremos sobre la declaratoria de emergencia en Nueva York ante intensa nevada que ha afectado además a otras localidades de Estados Unidos. Quédese con nosotros. De esta manera finalizamos la emisión de Estelar de este lunes. Un fuerte abrazo, que descansen. Una buena noche.